Bueno, boas noites a todas e a todos. En primeiro lugar, permítame, son o reitor da Universidade de Santiago de Compostela. Quero agradecer a Caixa Galicia, a Fundación Caixa Galicia, pois que nos reciba en este o seu local, o señor Aguilar López, representante de Caixa Galicia, a súa amabilidade de deixarme presidir esta mesa de presentación do noso Premio Nobel de Elliot Barmus, a quen lle agradecemos, por suposto, que este aquí con nós, que nos acompañe. Quero explicarlles por que nos demoramos uns minutos e pedirlles disculpas unha vez máis. Tuvemos un problema coa presentación que o profesor Barmus vai a utilizar para apoiar a súa charla. Ten unha presentación en Mac, había un problema de conexión, houve que pasar a un PC, en fin, problemas de tecnoloxía dos que nunca nos podemos escapar. A tecnoloxía funciona o 99,9% das veces como queremos que funcione, pero hai un 0,1% que non funciona e deso non somos libres ninguén. Bueno, seguro que nos sabrán disculpar e, dende logo, estou absolutamente convencido que uns minutos de demora para ter a ocasión de escoitar ao Dr. Barmus pagan a pena, incluso se fosen horas. Reitero o agradecimento, para nós é un orgullo, para a Universidade de Santiago de Compostela, para o consorcio que botamos a andar o programa Conciencia, que nos está permitindo traer aquí a xente que está na elite mundial do saber, do coñecemento. O profesor Barmus é un clarísimo, quizás un paradigma do que estou a decir, un clarísimo exponente do que estou a decir. Nesta edición, para esta nova andaina do programa Conciencia, se nos une outro parceiro, un parceiro de luxo, que ademais nos apoia en moitas destas iniciativas, que é a Fundación Caixa Galicia, que quero reiterarlle o agradecemento unha vez máis polo seu compromiso. Eu remato aquí o que lles quería decir, porque creo que non debemos demorar moito máis o inicio da conferencia. Pasarei a palabra ao señor Aguilar López, da Fundación Caixa Galicia. Despois nos moveremos ele e eu cara adiante. Anxo Vidal, profesor da Universidade de Santiago de Compostela, que ademais foi a persona que nos serviu de enlace para traer ao profesor Barmus. Jorge Mira, tamén profesor da nosa universidade, que é o armadanzas, entenda no mellor sentido da palabra, deste programa tan exitoso de Conciencia, que sempre está activo, dinámico, colaborador, para ter o privilexio, porque é un absoluto privilexio, de contar con persoas que, como dixen hai poucos días, non só veñen a ser vistas e a ser oídas, senón que veñen a ver, veñen a escoitar, porque veñen tamén a interaccionar máis alá destas charlas, digamos, dirixidas a un público máis amplo, veñen a interaccionar cos nosos investigadores e investigadoras, a axudarlles, a orientarlles. Eso, para nós, para a Universidade, para o conxunto de universidades galegas, os centros de investigación de Galicia, para toda Galicia, é realmente impagable. Eu agradezo de novo e xa é o teu tempo, Manuel, cando queiras. Moitas gracias, señor rector, profesor Barmus, compañeiros de mesa, autoridades, representación, señoras e señores. Es un honor para la Fundación Caixa Galicia tener la oportunidad de que Harold Barmus imparta una conferencia en este centro sociocultural en el que no hace mucho tiempo también tuvimos la suerte de acoger al Premio Nobel de Economía, John Nash, con el que se cerró el programa Conciencia 2007. Por eso, cuando el consorcio y la Universidad de Santiago de Compostela nos plantearon la posibilidad de integrarnos en la organización y en el desarrollo del programa Conciencia en esta edición de 2008, aceptamos gustosamente la invitación. En primer lugar, por la excepcional calidad que viene mostrando desde que inició su andadura. Y en segundo lugar, porque su formato, en el que se combina la divulgación científica con el fomento de los contactos entre los investigadores gallegos y figuras de primer nivel internacional en diversos campos científicos, es plenamente coincidente con los objetivos de la Fundación Caixa Galicia, que a través de múltiples iniciativas está apoyando la investigación en nuestro país. Lógicamente no me corresponde a mí glosar la trayectoria de nuestro conferenciante, pero quisiera finalizar mis palabras reiterando desde el más profundo respeto intelectual nuestro agradecimiento al profesor Harold Barmus por la deferencia que supone su presencia en Santiago de Compostela y por la oportunidad de escuchar sus palabras en nuestra fundación. Muchas gracias. Bueno, pois, mentre se acomodan
o señor reitor e o señor Aguilar. Vamos un pouco comentar como se chegou ata aquí. Como sabedes, no programa da conciencia o que se busca é detectar persoas entre o cadro de investigadores da USC que teñen contacto con estes persoeiros de elite para traelos e, de paso, que fan unha especie como de acto de divulgación para o gran público, propiciarlles ese contacto directo con eses persoeiros, non? Neste caso, o profesor Barmus responde idealmente a este espírito do programa Conciencia, posto que entre o Memorial Sloan Kettering Cancer Center e a USC existe unha conexión xa dende hai bastante tempo, tanto en visitas que se están levando a cabo de investigadores e postdocs da USC alá no Memorial Sloan Kettering, tamén ocorre o inverso. De feito, investigadores dese centro integráronse no cadro docente da USC en programas de terceiro ciclo. Nomeadamente, podemos mencionar a Taha Mergub, Andrew Koff ou John Massagué, que viñeron aquí en datas recentes a impartir certos cursos. E no grupo ese de ciclo celular e cancro, que o que máis relación ten con o noso invitado de hoxe, está o doutor Anxo Vidal, que o coñecín, por certo, lembro Anxo na Coruña nunha especie de ciclo de ciencia, arte e mística, un ciclo un pouco extraño, ao que ele me invitou, agradecinho sempre, e así nas charlas, ele comentou a posibilidade de traer a Harold Barmus, e aquí estamos con el. De Anxo Vidal non podo dicir máis que é un excelente investigador, que é un exemplo máis do altísimo nivel que hai nese polo de ciencias da vida, farmacia e medicina na USC. E, bueno, que é mellor que ele para exercer de padriño desta visita. Así que, Anxo, deixote para que presentes o noso invitado. Grazas. Muchas gracias. Para mí es un placer, un orgullo y un privilegio poder hacer la introducción de Harold Barmus y también una cierta responsabilidad. Una responsabilidad porque no solo me siento yo mismo personalmente haciendo la introducción, sino un poco todos aquellos que hoy pertenecemos a la universidad y que hemos tenido nuestra formación en un centro como el Memorial Sloan Kettering y que somos varios en esta universidad. A la hora de, y pienso ser breve porque ya vamos con un poco de retraso y la audiencia está hoy esperando escuchar a Barmus y no a mí, desde luego. Y cuando uno hace la presentación de una persona como él, que ha recibido el premio Nobel, corre el riesgo o bien de ser excesivamente prolijo en la cantidad de honores y reconocimientos que ha recibido durante su carrera, y que son muchos, o bien reducirlo al peso abrumador de un premio Nobel. Sin embargo, me gustaría, al margen de una indudable y excelente trayectoria científica, hacer algunas otras connotaciones acerca de la figura de Harold Barmus. Yo creo que las mentes brillantes suelen ser mentes inquietas, y una de las primeras cosas que llaman la atención de su biografía es que precisamente su primera formación académica no fue en medicina, sino en inglés y en literatura inglesa, por la cual además hizo un máster, nada menos que en la Universidad de Harvard. Y luego al final de mi breve presentación volveremos un poco a esto. Luego por fin se incluyó en la carrera médica y se hizo MD, doctor en medicina por la Universidad de Columbia, aunque no pudo asistir al acto de graduación de su promoción porque él se encontraba haciendo una breve estancia en la India, en un hospital. Después de completar su formación clínica en el Hospital Presbyterian de Nueva York, ocurrió un hecho que yo creo que fue decisivo en su decisión y su devoción hacia la ciencia. Se fue al laboratorio de Ira Pastan en el NIH, originalmente con intención de completar una formación en endocrinología, en el tiempo en que el doctor Pastan estaba haciendo un poco la transición hacia la biología molecular, y Barmus se vio envuelto en proyectos de estudio de la regulación de genes en bacterias, y la lectura de los trabajos originales de Jacobi Monod un poco le incitaron, y desde entonces lo marcaron, a una carrera de investigación básica. Una carrera de investigación básica, y como se ve ahí, ha ocurrido principalmente solamente en 3 instituciones a lo largo de su amplia carrera.
23 años de su carrera científica transcurrieron en la Universidad de California en San Francisco, en un ejemplo de colaboración que yo considero llamativo, incluso inusual en el mundo de la ciencia. Cuando Barmus decidió unirse al laboratorio de Mike Bishop para estudiar los retrovirus oncogénicos, entró como postdoc en el año 70 y en poco tiempo se convirtió prácticamente en el co-líder del grupo, y de hecho mantuvieron en un mundo generalmente competitivo como la ciencia una muy fructífera colaboración dirigiendo el laboratorio. En pocos años el doctor Barmus llegó al más amplio rango académico de profesor, y en este tiempo es donde datan estos trabajos seminales y cruciales en el entendimiento y en el concepto que hoy en día tenemos del cáncer. En el año 76 empezaron hubo una serie de trabajos, del cual traigo un simple ejemplo, que demostraron cómo los oncogenes que portaban los retrovirus, es decir, aquellos genes capaces de inducir transformación y capaces de inducir cáncer, y esto era en pollos en concreto, que trabajaban con el virus del sarcoma de Rose, en realidad tenían contrapartidas, es decir, tenían copias idénticas en el genoma de las células no infectadas. Este concepto abrió la puerta a lo que hoy no solo estudiamos en los libros de texto, sino que parece que hemos nacido sabiendo, y es que realmente los oncogenes, es decir, aquellos genes cuya alteración desencadena un proceso neoplásico, un cáncer, se encuentran en realidad ya en nuestro genoma. No vienen como un material genético foráneo, sino que es la alteración de nuestro propio material genético el que desencadena un cáncer, y que lo único que hacían estos retrovirus eran en realidad secuestrar estos genes para utilizarlos luego. Como sabemos, esto fue objeto de reconocimiento en el año 89 con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, pero esto no ha sido la única contribución relevante del doctor Barmus en el laboratorio en UCSF, porque posteriormente profundizó en el estudio de la biología de los retrovirus, haciendo grandes contribuciones, por ejemplo, en el estudio del virus HIV, del SIDA, y también a elucidar muchas de las funciones que estos oncogenes retrovirales tenían. En el año 93 fue nombrado por el presidente Bill Clinton director del NIH, la agencia principal de funding de la investigación biomédica en los Estados Unidos. Durante los 6 años que Harold Barmus estuvo como director del NIH, esta agencia sufrió una expansión significativa, y que todo el mundo en la ciencia en Estados Unidos reconoce un gran mérito personal del doctor Barmus en él. Primero, atrayendo a científicos clave a puestos de responsabilidad, él siendo el primer ejemplo. En segundo lugar, creando nuevas infraestructuras y nuevos edificios y nuevos centros. Y en tercer lugar, embarcándose en una cruzada casi personal que llevó a incrementar y a duplicar el presupuesto del NIH en los años en que él fue director. Después de haber cumplido una muy meritoria tarea al frente del NIH, en el año 2000 se incorporó al Memorial Sloan Kettering Cancer Center como presidente y jefe de la oficina ejecutiva, CEO, y desde entonces se encuentra allí. El Memorial Sloan Kettering Cancer Center es uno de los principales, el mayor y el más antiguo centro dedicado a la investigación y a la cura del cáncer en el mundo, y consta de un hospital específicamente dedicado al tratamiento del cáncer, que en el año pasado solo recibió más de 20.000 pacientes, y un centro de investigación dedicado y reconocido sin ninguna duda entre los mejores del mundo y los más importantes. La trayectoria del doctor Barmus al frente del Memorial ha ido pareja no solo a la reprogramación y a la reordenación de los programas científicos, sino a dotarlo con nuevos edificios y nuevas infraestructuras, como el que se ve en la fotografía de la derecha, que es prácticamente nuevo y ha sido inaugurado en los años recientes, y también a mantener siempre vivas sus líneas de investigación. Porque frente a lo que podría parecer de que una vida dedicada a la política científica y a la gestión, tanto pública como privada, de la investigación médica, sin embargo, esto no ha parado la trayectoria científica y la producción de su laboratorio. Más de 300 papers en las revistas más destacadas durante toda esta trayectoria, incluidos los años en que fue director del NIH y, por supuesto, dedicados los años en que se encuentra en Memorial Sloan Kettering, donde se ha dedicado especialmente al desarrollo de nuevos modelos animales de cáncer. Y es decir, como ejemplo, el creo último trabajo salido del laboratorio, como pueden ver, es de hace escasamente
un mes. Desde luego la trayectoria del doctor Barmus está jalonada con múltiples premios y reconocimientos, no solo el premio Nobel, sino, como aquí se representa con el presidente Bush, no parece que, la medalla, es por el reconocimiento, no por el compañero de fotografía, la Medalla Nacional de Ciencias, que es a fin de cuentas la más alta distinción que el gobierno de los Estados Unidos puede otorgar a un científico, pero también otros como el Alfred Sloan Prize o el premio Lasker, que es sin duda, después del Nobel, la distinción científica más relevante en el mundo de investigación básica. Pero como digo, no solo es una trayectoria científica brillante, sino que yo creo que las mentes grandes tienen horizontes amplios. Y la trayectoria del doctor Barmus ha superado esos límites puramente científicos y se ha embarcado, digamos, en una cruzada personal, con algunos aliados significativos también, a convertir precisamente las publicaciones científicas en materia de acceso libre. Un poco devolver el conocimiento de la ciencia a quien debe pertenecer, que es a los científicos, y un poco sacarlo de los círculos de control de grandes complejos editoriales. Esto le llevó a crear y a seguir dirigiendo la Biblioteca Pública de Ciencia y, como digo, a ser un paladín del open access en la ciencia. Yo creo que las mentes brillantes tienen también una visión generosa de la ciencia y del conocimiento, y yo creo que el hecho de tenerlo hoy aquí es un ejemplo de ello. El doctor Barmus no ha rehusado comprometerse en debates, muchas veces seguramente poco beneficiosos personalmente para él, pero sin duda beneficiosos para la ciencia en general. No ha dudado en criticar políticas de restricción de fondos para la investigación médica, o no ha dudado en criticar posturas que, independientemente o coartadas por ideas religiosas o sociales que poco tienen que ver con científicas, pudieran suponer un impedimento al avance de la ciencia. Además, es decir, apoya fundaciones y movimientos que contribuyen al desarrollo de la ciencia, no solo en el primer mundo, en los países ricos, sino a pretender ampliarlo a los países en desarrollo. Y por último, es decir, yo creo que las mentes brillantes tienen también la capacidad de saber transmitir los mensajes. Y es una cosa que tal vez en la ciencia en España tengamos un especial déficit en este tipo de cosas, pero no es frecuente, pero tampoco es raro encontrar en el New York Times comentarios del doctor Barmus acerca de películas que versen sobre temas científicos, incluso sobre populares series de televisión, y como se puede apreciar en alguno de estos titulares, acerca de cómo estas series de televisión incluso influyen en la percepción social que a fin de cuentas se puede tener de la ciencia. Este tipo de tareas, la divulgación, la difusión, la educación, son sin duda relevantes también en la carrera de un científico de la trayectoria del doctor Barmus. Y, como no, también un científico no tiene por qué ser una persona ajena a su tiempo, y en este caso es una persona socialmente comprometida y también con el medio ambiente, y participa en el Advisory Board de una iniciativa en Nueva York que aboga por transportes alternativos y por reducir también los problemas típicos de una superurbe como Manhattan. Y me gustaría concluir utilizando las propias palabras del doctor Barmus, que utilizó en el banquete del premio Nobel en el año 89, y que reproduce de un modo poético, y tal vez aquí debamos volver a sus orígenes académicos en el estudio de la literatura, utilizando o parafraseando un poema épico anglosajón de Beowulf, en el cual hace referencia a que en nuestras aventuras hemos sido capaces de describir a nuestro monstruo de modo más claro y describir sus escamas y sus colmillos en nuevos modos que revelan que una célula cancerosa es, como Grendel, como el gigante del poema, una versión distorsionada de nuestro propio yo, de nosotros mismos. Que esta nueva visión y que el espíritu del festejo de esta noche inspire a nuestra banda de guerreros biológicos para infligir mucho mayores heridas mañana. Y un poco refleja el espíritu
no solo del hallazgo por el cual el Dr. Varmus y el Dr. Bishop estaban recibiendo ese premio, sino la filosofía de poder combatir el cáncer y esta patología de un modo más eficiente. Simplemente me gustaría concluir con decir, he leído que en unos test psicológicos, unos test de orientación profesional que le hicieron al Dr. Varmus cuando estaba en la high school, reflejaba que hubiera tenido mucho éxito como periodista o decir, como hombre de letras. Después de ver su trayectoria, no le cabe pocas dudas que hubiera sido, sin duda, un hombre exitoso en cualquiera de estos ámbitos. Pero no podemos dejar de felicitarnos y de alegrarnos de que realmente se haya decidido por la ciencia a la cual tan grandes contribuciones ha hecho. Eso es todo. Thank you very much, Dr. Varmus, for being here. And the audience is yours. While he's making some arrangements here on this unfamiliar computer, let me first of all thank my host for giving me a chance to come to this beautiful city, despite the typically rainy weather. El tiempo es el típicamente lluvioso que se podría esperar de esta ciudad. Y especialmente aprecio la oportunidad de hablar a un público tan general. Según conozco a una de las personas que están aquí, sé que algunos son científicos, algunos son estudiantes de ciencia, pero mi objetivo hoy aquí es llegar a las personas que tal vez no son tan duchas en la ciencia. Mi nuevo objetivo es darles un resumen más bien breve de la producción bastante considerable que he realizado en los últimos años. He estado de alguna manera buscando en el baúl de los recuerdos e intentar sacar de ahí básicamente todos los diferentes temas que ha tratado anteriormente el profesor en mi presentación y darles una perspectiva un poco diferente también, naturalmente desde mi propia óptica, pero creo que ahora ya están preparados perfectamente para pensar acerca de algunas de las cosas que me gustaría explicarles hoy aquí. Mi objetivo esta noche aquí será no publicitar mi trabajo en la ciencia o contarles en detalle todo lo que he hecho, qué son los oncogenes o cuáles son las nuevas terapias para el tratamiento del cáncer o trabajos más recientes que he realizado en mi laboratorio que sigue realizando. Mi objetivo es contarles algo acerca de por qué pienso que la ciencia es una actividad tan importante en los Estados Unidos, en España, en los países en vías de desarrollo y de alguna manera explicarles de manera bastante breve mis propias percepciones de lo que el mundo necesita y lo que puedo obtener de la ciencia, basando mi propia experiencia con la ciencia y basándome también en algunas ilustraciones. Me gustaría explicarles que precisamente por esta transición de mi computador Macintosh, que naturalmente se utiliza habitualmente, a este PC, algunas de las imágenes se habrán perdido, así que me gustaría explicarles cuáles serían esas imágenes y probablemente se la imaginarán. Algunas permanecieron intactas, no obstante. Bien, hay un hecho bastante sencillo que creo que todos sabemos perfectamente y que podemos observar, pero tal vez de manera incluso más aguda y clara todos los días, es que el mundo es un lugar bastante poblado y que ahora la raza humana domina virtualmente prácticamente cualquier otro tipo de especie en el mundo. Es decir, por ejemplo, yo volé hoy sobre España y vi personas por todos los lados, pequeñas casitas y personas, pero naturalmente este número simplemente seguirá creciendo y creciendo. La gente en sí misma también tiene necesidades muy importantes, necesidades que son difíciles de conseguir. Por ejemplo, en Barcelona ya no tienen agua. Y en muchas partes del mundo también hay personas que lo pasan mal porque la comida es muy difícil de conseguir. Y los precios van subiendo en lo que respecta a los suministros alimentarios y tenemos que intentar encontrar una solución para esto. La gente tiene que moverse de un lugar a otro y no tenemos modos eficientes de hacerlo. Utilizamos coches en lugar de bicicletas. También tenemos problemas tradicionales de salud que se han convertido en problemas más agudos por motivos variados. Por ejemplo, el hecho de que alcanzamos edades más avanzadas, incluso en países pobres. Y naturalmente tenemos enfermedades infecciosas a las que hacer frente. Y algunos de los problemas tradicionales en la salud, como el cáncer, todavía no han sido resueltos de manera definitiva. Así que tenemos que mantener el aire limpio. Al mismo tiempo,
que utilizamos diferentes elementos de transporte y máquinas que producen cantidades muy considerables de dióxido de carbono. Y además tenemos problemas en la seguridad, problemas de seguridad en las carreteras, problemas de seguridad debidos a los ataques terroristas. La gente además también lleva a cabo actividades que de alguna manera están minando este mundo, este planeta en el que estamos viviendo. Por ejemplo, ahogando las energías o incluso provocando cambios climáticos, perdiendo, digamos, especies y diversidad biológica. Son, en definitiva, actividades que los seres humanos están poco a poco realizando y deteriorando el mundo, rompiendo este equilibrio que teníamos con el mundo. Y mi objetivo, mi hipótesis principal para esta noche es la siguiente. La ciencia es básicamente un modo de pensar. Todo el mundo debería ser científico, porque utilizamos características únicas de los seres humanos, de la razón humana, para poder comprender las situaciones en las que nos encontramos y encontrar soluciones a las mismas, independientemente de, por ejemplo, si tenemos que ir o no a la guerra de Irak, o si a lo mejor tenemos que tratar con problemas de transporte, o si a lo mejor tenemos que resolver un problema como, por ejemplo, convertir una célula que se convierte repentinamente en una célula cancerígena. Todos estos son problemas que tenemos que resolver, y esta actividad naturalmente produce una alegría muy simple, la alegría del descubrimiento, que me imagino que muchos de vosotros habrán tenido en algún momento, habrán experimentado en algún momento de sus vidas. Pero la ciencia también ofrece lo que yo considero tal vez la mejor o la única manera de resolver muchos de los problemas que he mencionado hace algunos momentos sobre el mundo. Y estos son problemas que naturalmente a los que tiene que hacer frente el mundo y que seguirán avanzando inexorablemente si no averiguamos cómo utilizar la ciencia de manera más eficaz en el mundo. Y los seres humanos pueden que finalmente acaben o cesen de existir en este mundo. Así que tenemos desafíos, ciertamente, si por ejemplo consideramos que la ciencia es importante o que la ciencia puede utilizarse para permitir a los seres humanos que sigan habitando esta tierra de manera razonable. Y por eso me gustaría hablarles de algunos de esos desafíos. Uno de ellos, naturalmente, es cumplir o satisfacer la necesidad de convencer a la gente joven que sean científicos, reconocer que la ciencia no es aburrida, es un conjunto de experiencias, la gente llega, por ejemplo, a una carrera científica de maneras muy diferentes y tenemos que entender eso, y además tenemos que entender por qué la gente debería de alguna manera ser arrastrada hacia las carreras científicas. Les diré algo al principio de mi presentación que es muy autobiográfico, ciertamente, e incluso todavía menos de lo que haya comentado previamente en mi introducción el profesor, pero yo considero que la ciencia es algo que se puede disfrutar y he alcanzado muchas cosas a través de mi trabajo en la ciencia. Pero también me gustaría hablarles de las ventajas de la gente que existe en todo el mundo, que son capaces de llevar a cabo actividades científicas y centrar las mentes de estos individuos en los problemas que tenemos en el mundo, problemas que particularmente afectan las regiones del mundo en las que ellos pueden vivir. Así que mi objetivo tiene básicamente tres caras. Hablaré un poco de cómo comencé mi actividad en la ciencia, no demasiado diferente a lo que el profesor Vidal ya les ha dicho. También les hablaré un poquito de mi propia carrera en la ciencia y enfatizaré sobre todo la colaboración a la que hizo referencia y hablaré un poco de los cambios en la práctica de la oncología y el tratamiento oncológico que se han derivado del trabajo que hemos realizado como científicos, y después hablaré de manera más general y más detalle, reconociendo que también la gente en España tiene hambre a las 9:30 o a las 10 de la noche, con lo cual intentaré identificar los problemas que tenemos hoy en día en el mundo y los modos en que podemos resolverlos promoviendo la ciencia en el mundo en vías de desarrollo. Lo podemos hacer identificando problemas que afectan al mundo en desarrollo. Por ejemplo, la malaria sería un ejemplo clásico de lo mismo. ¿Cómo podemos hacer frente a la resolución de este tipo de problemas que todavía están pendientes de una solución? ¿Cómo construimos instituciones y cómo intercambiamos información? Bien, ya han escuchado una pequeña alusión, una referencia a mi adolescencia. Yo soy el producto de un instituto público, lo cual significa naturalmente que en Estados Unidos fue a una escuela con financiación estatal, donde la ciencia naturalmente no era algo particularmente excitante o informativo. Me pasé la mayor parte de mi tiempo leyendo novelas y practicando deporte, porque la ciencia no tenía ningún tipo de interés para mí, porque mis profesores de ciencia no eran muy buenos. Así que el mensaje que tenemos ahí es que en España o en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar, para poder alentar a la gente
gente que se convierta en científicos, naturalmente requerimos que haya científicos también que trabajen en las escuelas para poder proporcionar un entorno excitante y emocionante para el aprendizaje de la ciencia. Después pasé a la universidad, mi madre era una trabajadora social, me ofrecieron un doctor y estaba interesado en los servicios públicos y sociales y me realicé alguna serie de cursos que finalmente me llevarían a la admisión en la escuela de medicina, pero naturalmente mis objetivos, además de las chicas en la universidad, eran el trabajo en el periódico, trabajaba como periodista y también realicé una tesis sobre Charles Dickens, el novelista británico tan conocido, y después de la universidad me fui a una escuela postuniversitaria de formación, trabajando en el ámbito de literatura inglesa, literatura británica, pero ese año ya empecé a sentirme un poco inseguro de saber si esto realmente era el objetivo que quería seguir o no. Así que volví hacia atrás y me redirigí hacia la medicina pensando que podía convertirme en un psiquiatra. Estaba muy interesado en Sigmund Freud y pensé que a lo mejor podía estudiar el cerebro y aprender algo de cómo las enfermedades psiquiátricas estaban conectadas de algún modo a los aprendizajes y las enseñanzas de Freud, y rápidamente me di cuenta de que este no era el caso, pero en cualquier caso proseguí con mi interés en la medicina académica, tal vez utilizando alguna investigación clínica y preocupándome de los pacientes, y finalmente lo que pasé fue, digamos, a la fase de formación como interino en el ámbito de la medicina, pero a finales de los 60, debido a una guerra en la que estaba involucrado mi país, en Vietnam, una guerra en la que naturalmente yo no quería participar, se me dio una opción que el gobierno ofrecía y que me permitía a mí y a algunos de mis amigos que no queríamos ir a la guerra realizar nuestro servicio militar yendo al Instituto de Salud Público o cualquier otra institución de salud pública con el fin de realizar en definitiva esta obligación que era el servicio militar al gobierno y a la sociedad en general. Así que empecé a trabajar en la genética bacteriológica y a la edad de 28 años realicé mi primera serie de trabajo científico, y me gustaría recordarles tanto a ustedes como a muchos de mis estudiantes que no tienes que tener éxito como científico a la edad de los 18 años, tienes que permitir que otras cosas ocurran antes de que finalmente se pueda participar activamente en la vida científica. Pero después de 2 años trabajando mucho en la genética bacteriológica, sentía la necesidad de tratar algún problema que fuera, digamos, más conectado directamente a mi formación como doctor, y es por ello por lo que me fui a San Francisco a aprender sobre los virus, los oncovirus, y a la edad de 30 años. Y en este punto comencé un fenómeno relativamente poco frecuente, que es un partenariado, una colaboración con el Dr. Bishop, con el que tuve una cena en Barcelona, que ciertamente es una relación de largo plazo, de más de 30 años, y me gustaría compartir con vosotros algunas de las fases en este proceso, en esta colaboración científica, pero no os puedo mostrar todo porque no todas las imágenes estaban ahí. Aquí teníamos una imagen en donde parecemos mucho más jóvenes de lo que estamos ahora, que naturalmente. Y estábamos en un encuentro público en el que teníamos un laboratorio muy activo y estudiamos los retrovirus y los oncogenes. Aquí tenemos parte del equipo en los 80. No sé si pueden ver bien a todas estas personas, pero bueno, ahí estoy yo en la parte de atrás, el Dr. Bishop. No sé si esto no funciona o soy yo. Aquí tenemos a mi esposa, que también naturalmente tengo que mencionar. Naturalmente le gustaría estar aquí conmigo. Y otros colegas que también eran estudiantes de posgrado. Y todo esto naturalmente da un poco de sentido a lo que es la vida de un laboratorio. No es una vida tan solitaria, es una vida en la que trabajamos en equipo, equipos que naturalmente están dentro de un laboratorio, pero también forman parte de una institución y se relacionan con otras personas y colaboran con científicos de otras instituciones. Y en este caso, evidentemente, entre nosotros teníamos un total de 25 o 30 estudiantes de posgrado que trabajamos en varios aspectos de oncogenes. Y aquí teníamos otra imagen de otras 2 personas muy felices. Y aquí tenemos otra imagen un poco más adelante, en el año 93, en la que nuestro laboratorio naturalmente se dividió después de muchos años.
Y los laboratorios de vez en cuando nos reunimos y jugamos al béisbol o cualquier otro tipo de actividad deportiva. Y naturalmente, yo tenía la cerveza y mi colega tenía el trofeo, pero bueno, ¿qué más da? Le voy a decir algunas cosas de lo que han venido haciendo los equipos en los que he trabajado en los últimos años. Pero todo el mundo sabe que el cáncer es una causa muy importante de muerte y de mortalidad en el mundo. Aproximadamente corresponde a un 10 o un 12% de todas las muertes que ocurren en el mundo. Y en los Estados Unidos es la causa número 2 de muertes. Y lo que hace que el cáncer sea intrínsecamente tan interesante para un científico es el hecho de que el cáncer es una enfermedad que surge como consecuencia de que nuestras propias células normales se conviertan en enemigas. Y esto naturalmente ocasiona una serie de problemas que ocurren porque nuestros genes, nuestro ADN, es deteriorado, modificado o adulterado por algún tipo de evento. Ya puede ser un evento externo o ajeno, como por ejemplo causas medioambientales de daño genético, o a veces simplemente por el hecho de que en el proceso de que tenemos una duplicación genética durante el proceso de mitosis o división celular, ocurren errores que no son corregidos y estos errores afectan a genes muy importantes. A veces tenemos también virus que nos infectan, o bien algún tipo de emisión o radiación que daña nuestro ADN. Y en otros casos también heredamos formas anómalas de genes de nuestros padres o otras generaciones que en definitiva nos pueden hacer más vulnerables al cáncer. En la última década, la oncología, es decir, la práctica del tratamiento oncológico, ha cambiado de una manera bastante dramática porque ahora tenemos medicamentos específicos, sustancias químicas y anticuerpos que concretamente inactivan a las proteínas que son fabricadas por los genes dañados. Y me gustaría explicarles de manera muy breve cómo esto ocurre y por qué motivo o por qué tales medicamentos o anticuerpos pueden mejorar significativamente nuestra capacidad de tratar gran cantidad, pero no todos los tipos de cáncer más importantes en el ser humano. Bueno, la historia es una historia bastante larga y les voy a dar simplemente, digamos, una revisión bastante breve. Pero a principios del siglo pasado, un hombre llamado Peyton Rous, que tenemos una fotografía que sí que podemos ver, Peyton Rous estaba trabajando con los pollos de una granja que tenía un cáncer llamado sarcoma. Y lo que hizo fue, en definitiva, extraer ese sarcoma, investigar ese sarcoma y averiguar que en los extractos de los tumores había algún tipo de sustancia infecciosa que ocasionaba el proceso que conocemos como sarcoma de Rous. Y naturalmente ese fue el motivo en el que en definitiva consiguió entender el proceso del cáncer en estos pollos. En el año 1910 era muy difícil estudiar los virus o cualquier otro tipo de cosa en similitud, de manera parecida a lo que hacemos hoy en día. No había un desarrollo de la biología, no había una virología desarrollada y naturalmente Peyton Rous acabó por abandonar el estudio de este virus y empezó a trabajar en otras cosas y ganó el premio Nobel igualmente en el año 1966, 56 años después de realizar este descubrimiento, y se murió en el año 1970, por lo cual tendremos oportunidad de verlo en esta serie de conferencias. Pero otros retuvieron el interés en este virus, a pesar de que lo perdió. Y Howard Temin, trabajando mano a mano con un colega llamado Harry Rubin, desarrolló un modo de analizar la presencia de este virus de una manera cuantitativa y mucho más sistemática, a través de la demostración que un virus podía modificar el comportamiento de células normales que se cultivaban en una placa de Petri. Se puede observar en la derecha un conjunto de células anómalas que son células cancerígenas que han sido, por decirlo de alguna manera, convertidas dentro de esta forma y este comportamiento agresivo después de que una partícula viral infectase una de las células normales que estaba por esta zona que se conoce como el centro, digamos, o el punto de transformación celular que ocasiona el cáncer. Utilizando este ensayo de carácter cuantitativo, los virólogos comenzaron a estudiar, por tanto, este tipo de comportamiento viral e intentar comprender los principios de la biología molecular y la genética como parte del estudio de este virus. Y en la próxima década, en la década y media aproximadamente después de este periodo,
Gente trabajando en la naturaleza de estos virus descubrieron que el conjunto de genes, lo que denominamos genoma, del virus del sarcoma tenía varios genes que ocasionaban la formación de este virus, y aquí concretamente un gen que era totalmente responsable de, digamos, los efectos oncogénicos del virus. Así que, para básicamente resumir esta historia, para que sea comprensible para todos, lo que pudimos ser capaces de demostrar en los años siguientes es que este gen, que no proporcionaba ningún tipo de ventaja específica para el virus, porque el virus únicamente quiere crecer y reproducirse, no le importa si la célula se convierte en una célula cancerígena, pero este gen no era propiamente, digamos, un gen vírico, sino que provenía de una célula normal. Y en el proceso del desarrollo del virus del sarcoma, este virus incorporó un oncogen, adquirió información genética de la célula huésped. Y esto es interesante, porque de alguna manera lo hará más interesante e importante para el entendimiento científico. Y además, después hubo una serie de observaciones adicionales. Al principio se observa que había gran cantidad de retrovirus que habían adquirido, digamos, material genético y genes de otras células que habían infectado, y los genes que habían sido adquiridos resultaron ser aquellos que resultaban ser de los más importantes que provocaban la mutación en el cáncer humano. De manera adicional, estos genes fabrican proteínas muy interesantes, las proteínas que, por decirlo de alguna manera, desarrollan el trabajo de transformar una célula normal en una célula cancerígena. Y en el caso del sarcoma, concretamente de este virus, la proteína fabricada por este gen era una enzima que lo que hace es convertir o transferir fosfato del ATP a una proteína. Y debido a que naturalmente el aminoácido de la proteína, al que el fosfato se transforma, es la tirosina, es decir, uno de los 20 aminoácidos que hacen las proteínas o los polipéptidos como los conocemos, esto naturalmente lo que se denomina una tirosinquinasa, es decir, digamos la primera de múltiples proteínas que hoy conocemos pueden ocasionar el cáncer a través de la adquisición de un nivel de actividad excesivamente alto a través de la actividad conocida como tirosinquinasa. Y este dibujo, hecho por James Simons a principios de los años 80, de alguna manera resume la importancia de este hecho, que muchos retrovirus adquieren células, diferentes genes de las células que infectan y se convierten finalmente en la causa de un cáncer. Estos genes naturalmente han sido estudiados, identificados, gracias a una gran cantidad de colegas e investigadores de la comunidad en el ámbito de la biología tumoral. Aquí estoy yo, aquí está Mike y aquí están muchas otras personas que han trabajado en el desarrollo de este campo, David Baltimore, Bob Larber y muchos otros. Y cada uno, de alguna manera, encontró algunos de los genes que hoy hemos podido estudiar e investigar en más detalle gracias a nuestra capacidad de analizar los retrovirus oncogénicos a través de herramientas de biología molecular genética. Y por eso tenemos aquí famosa enzima, la tirosinquinasa, que me gustaría mencionar uno llamado RBBB, o el receptor, y ABLO, llamado ABL. Me gustaría mencionarlos porque son en definitiva las proteínas oncogénicas que permiten el desarrollo o la transformación de una célula no activa en una célula cancerígena. Les contaré un par de historias bastante breves que enfatizan la importancia de estos genes, porque desempeñan un papel extremadamente importante en el cáncer humano y porque además ahora tenemos las herramientas necesarias y los medicamentos que nos permiten contrarrestar los efectos de estas proteínas y hacer que los pacientes se encuentren mejor. La primera historia tiene que ver con una leucemia llamada leucemia mieloide crónica. Esto es una enfermedad que probablemente es la forma más común de la leucemia adulta, que afecta aproximadamente unas 6.000 personas anualmente en los Estados Unidos, y cada uno de los pacientes que sufre esta enfermedad o que padece esta enfermedad tiene un cromosoma anómalo, un cromosoma muy concreto con una tipología particular. Este cromosoma anómalo representa básicamente una combinación de la mayor parte del cromosoma 22. Me imagino que la mayor parte de ustedes sabrán que todos los seres humanos tienen 23
3 pares de cromosomas, o prácticamente todos. Y este cromosoma anómalo, llamado el cromosoma Philadelphia, tiene la mayor parte del material genético del cromosoma 22 unido con una pequeña parte del cromosoma 9. Y el efecto de esta combinación es muy dramática y muy reproducible, porque en cada caso lo que hace es combinar este oncogen llamado ABL con otro gen que no tenemos que darle mucha importancia, pero lo que provoca es una proteína anómala que tiene una actividad tirosinquinasa muy elevada. Hace aproximadamente unos 15 años, una combinación entre una compañía farmacológica y un instituto de investigación en Boston permitió la identificación de una sustancia concretamente conocida como Levac, que es un inhibidor de esta quinasa. Y esta sustancia medicamentosa es administrada a los pacientes que tienen leucemia mieloide crónica y de manera prácticamente instantánea los pacientes mejoran. La leucemia, como imagino que ya sabrán, es muy frecuentemente manifestada a través de un recuento muy elevado de leucocitos. Aquí tenemos el nivel normal de leucocitos. Y aquí está el nivel anómalo que se observa habitualmente en pacientes con leucemia. Y esta forma de leucemia generalmente se trata a través de Gleevec, esta sustancia medicamentosa, y en unos pocos días su recuento de leucocitos retorna a la normalidad y mantiene esta normalidad. Aquí tenemos otro nombre para este medicamento. Esto demuestra una persistencia de un estado normal para un total de 120 días, pero la realidad es que esto en el año 2001 y hay muchos pacientes con esta enfermedad que ahora se encuentran, digamos, prácticamente en estado de remisión perfecta, siempre y cuando mantengan el tratamiento con esta sustancia que inhibe la actividad enzimática de la tirosinquinasa, es decir, esta enzima anómala. Y la mayor parte de estas personas, en su gran mayoría, han estado en fase de remisión durante más de 7 años con una enfermedad que anteriormente habría tenido una consecuencia fatal en torno a 3 o 5 años, con lo cual estamos hablando de un logro muy, muy importante. Pero evidentemente esta enfermedad sigue siendo relativamente rara, pero lo suficientemente frecuente para que la gente que tome este medicamento durante un largo periodo de tiempo lleva naturalmente a que se genere una gran cantidad de beneficios para la compañía que fabrica la sustancia. Pero también hay otros tipos de cáncer que son mucho más frecuentes, que también ahora se están tratando con modos que reflejan nuestra comprensión, nuestro entendimiento del daño básico que se hace a las células cancerígenas. El cáncer de pulmón es una de las formas más frecuentes de cáncer que provoca una enorme cantidad de muertes todos los años y un total de 160.000 en los Estados Unidos. Pero no todas las formas de cáncer pulmonar son iguales. Por ejemplo, tenemos la leucemia mieloide crónica, que generalmente tiene este cromosoma de Filadelfia anómalo, pero los cánceres de pulmón son mucho más heterogéneos, es decir, mucho más variados en su etiología. Pero en torno al 10% de los pacientes con cáncer de pulmón tienen una mutación muy característica en uno de los genes que fue descubierto por la investigación y el estudio de los retrovirus. Estamos hablando del gen denominado EGFR, que en definitiva es un fabricante, digamos, de un receptor importante para una hormona de crecimiento conocida como EGF. Y estas mutaciones en los pacientes con cáncer de pulmón llevan en definitiva a mutaciones adicionales que fortalece de alguna manera la actividad de la enzima tirosinquinasa y concretamente de la actividad de este receptor. Y aquí se muestran dos de estas mutaciones. Los detalles no son importantes, pero lo importante es que los pacientes a los que se administran medicamentos que inhiben la actividad de la tirosinquinasa pueden mejorar de manera muy sustancial. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente, una mujer concretamente, que tenía anteriormente, digamos, el tipo de estructura semejante a un copo de nieve debido, digamos, a la metástasis en el cáncer de pulmón. Tenía naturalmente una mutación en este gen y recibió, en definitiva, una sustancia medicamentosa que en un mes únicamente permitió volver a la normalidad. Sus pulmones tenían un aspecto normal y ya no tenía que utilizar una máquina de administración de oxígeno para poder respirar. Y aquí tenemos una gran cantidad de pacientes que tenían este tipo de respuesta. Desafortunadamente, aquí es donde el trabajo del futuro tendría que mencionarse, tiene que desarrollarse, porque desafortunadamente la mayor parte de estos pacientes desarrollan resistencia al medicamento. Comprendemos que en torno a 2/3 de estos pacientes
pacientes tienen resistencia, por lo cual hay cambios adicionales genéticos que podrían explicar esta resistencia, pero todavía no tenemos medicamentos que puedan superar esta resistencia inicial al medicamento. Por ello, este es un ámbito en el que creo que se puede realizar progreso muy significativo y podemos cambiar de manera sustancial el modo en el que pensamos sobre el cáncer de pulmón. Pero todavía hay mucho por hacer. El mensaje que me gustaría que se llevaran a sus casas después de esta conferencia es que hay una gran historia en el estudio de los genes oncológicos, comenzando por la investigación de los retrovirus y más concretamente estudiando una serie de genes que están directamente involucrados en el cáncer en los hombres, que nos ha dado grandes esperanzas sobre la oncología, pero también nos ha permitido realizar cambios muy significativos en la práctica de la oncología. Pero todavía tenemos mucho más que aprender sobre el conjunto de daños genéticos que están presentes en cualquier tipo de cáncer y naturalmente hay una serie de investigaciones de carácter internacional en la que hay una participación directa de varios países en el mundo y que ha sido iniciada en gran medida por investigadores del NIH y también en Inglaterra, y que tiene como objetivo definir todas las mutaciones genéticas que han ocurrido en los cánceres más frecuentes en los seres humanos. Y pienso que este inventario de mutaciones cambiará definitivamente la cara del tratamiento oncológico. Pero trabajo en estos problemas ciertamente es una actividad de carácter global, en parte porque nuestros laboratorios son globales. Aquí tenemos una imagen muy reciente de parte de mi grupo en laboratorio. Aquí estamos, delante de las famosas puertas de Christo y Jean-Claude, que están en Central Park, y aquí pueden observar, digamos, parte de los sabores que componen nuestro laboratorio. Grecia, Austria, Nicaragua, India, Rusia, Italia y Taiwán. Y eso es lo más frecuente y típico de los laboratorios y evidentemente ninguna sorpresa para ustedes. Pero me gustaría hablar un poquito más de la naturaleza global de la ciencia, que está mucho más allá del hecho de que la gente de los laboratorios en Europa y en Estados Unidos provienen de varios países del mundo. Y es que la investigación médica en los países en vías de desarrollo, en los países desarrollados, como los Estados Unidos o Europa, es ciertamente diversa y trata de múltiples problemas y cuestiones, pero por razones obvias, naturalmente cuentan con la ayuda y los subsidios de los gobiernos de esos países que tienen intereses en mejorar la salud y por tanto se centran en enfermedades crónicas, el envejecimiento, el cáncer, enfermedades cardiovasculares, y diabetes y otras enfermedades metabólicas que afectan a la población de esos países. Pero en otras partes del mundo, concretamente en el mundo en vías de desarrollo, donde 2.000 millones de personas viven con salarios por debajo de $1 al día y 2.000 millones de personas también están viviendo con menos de $5 al día, la atención de la comunidad de investigadores a enfermedades y otros problemas es muy diferente, muy limitada. Por ello me gustaría subrayar algunos hechos sobre esto y cómo podemos expandir nuestra participación en el tratamiento de los problemas del mundo en vías de desarrollo utilizando las herramientas que la mayor parte de los países desarrollados han producido para el estudio de sus propios problemas. Así, cuando analizamos las causas globales de mortalidad en el mundo, ciertamente la causa más importante, el componente más destacado, no se ve muy bien, pero este sector aquí, este sector del pastel, en definitiva es un 33%, un tercio de los problemas del mundo tiene que ver con enfermedades infecciosas o parasitarias. Un 12% del total correspondería al cáncer. Naturalmente estamos hablando de una proporción muy importante de enfermedades que no estamos controlando en partes del mundo donde la investigación está mucho más limitada y además no hay tantas posibilidades de que desarrolle. Así que me gustaría hablar el resto del tiempo de cómo es posible que los avances científicos se puedan realizar en tales partes del mundo. Cuando se consiguen en todo el mundo, también podrían aplicarse ahí. Y voy a hablarles brevemente de 4 temas en este ámbito. El primero de ellos sería explicarles
cómo nos deberíamos centrar en problemas que todavía están pendientes de resolución en la medicina. He hablado de la medicina como un ejemplo de la ciencia, porque naturalmente eso es lo que yo sé, y cómo esto nos puede llevar a cambios significativos en la salud mundial. En segundo lugar, me gustaría hablar también de cómo podemos construir un potencial de investigación incluso en países muy pobres, y le mostraré algunos ejemplos de cómo ello está ocurriendo. También pienso que es muy importante para todos nosotros que trabajamos en el mundo occidental y desarrollado aprovechar el Internet y las herramientas que tenemos para intercambiar y distribuir nuestros conocimientos y colaborar con otros científicos y, sobre todo, hacer que nuestras publicaciones sean accesibles. Y hablaré también de la necesidad de un apoyo político y de nuevos recursos que se hagan disponibles en todas partes del mundo. Así que les daré un ejemplo, el ejemplo de la malaria, una enfermedad que me imagino que ya conocerán y que aprendí naturalmente en la escuela médica, pero en aquella época malaria estaba retrocediendo y el DDT se estaba utilizando como elemento para eliminar a los mosquitos que llevan o transportan el parásito que es responsable de la infección de la malaria, y eso hizo que bajase, pero en los últimos 20 años aproximadamente la malaria ha vuelto a aparecer, específicamente como resultado o consecuencia del uso inhibido del DDT y la reaparición del mosquito Anopheles en torno a los años 90, a mediados de los años 90. La OMS en aquella época estimaba que aproximadamente había 300 millones de casos nuevos cada año en todo el mundo, con aproximadamente 1 a 3 millones de muertes anuales, la mayor parte de ellas en África, concretamente al sur del Sahara. La malaria es un problema muy importante. Si utilizamos, digamos, los elementos de estudio de salud a nivel internacional en lo que respecta a los años de vida y la esperanza de vida, la malaria ocasiona mayor pérdida de esos años de vida que cualquier otro tipo de enfermedad, y concretamente el cáncer o la hipertensión arterial. Y además tenemos una complicación adicional a intentar controlar la malaria hoy en día, porque el clima está cambiando progresivamente y las áreas progresivamente del mundo se están calentando, y este calentamiento global lleva a la aparición de mosquitos en zonas montañosas donde no existían anteriormente. Y sabemos que las consecuencias económicas de esta enfermedad se van mucho más allá de las que les he mencionado, porque la gente no puede trabajar cuando están enfermos crónicos de malaria, las compañías no quieren invertir en países en los que la malaria es una enfermedad rampante, y naturalmente la malaria es un problema muy difícil de tratar y resolver. Como consecuencia, y el resultado de, digamos, una defensa muy importante de este problema, en los años 90 se llamó la atención del público sobre la malaria. Entonces el NIH, el Instituto que trabajo, la OMS, el Banco Internacional y los gobiernos centraron su atención, y esto llevó en definitiva un esfuerzo más activo para la prevención de esta enfermedad, facilitando redes para los mosquitos, específicamente para la gente más joven en Sudamérica, en África, nuevos medicamentos que provienen de la medicina natural china, una sustancia llamada artemesinina, que nos permiten superar la resistencia a las terapias más convencionales que habían empezado a proliferar en todo el mundo. Se utilizan más fondos, más subsidios a través de la Fundación Gates, por ejemplo, a través de los gobiernos o a través de otras organizaciones no gubernamentales para permitir que haya un tratamiento más eficaz en todo el mundo. El resultado es que en los últimos años se ha reconocido que las tasas de mortalidad han disminuido en aproximadamente un tercio en las partes del mundo en que la malaria es más frecuente, y de manera adicional parece bastante claro que tenemos más dólares para la investigación y oportunidades muy grandes para poder estudiar esta enfermedad de una manera muy adecuada. Por ejemplo, como resultado de una serie de proyectos que se desarrollaron para estudiar, la serie de instrucciones genéticas que estaban presentes en los 3 organismos que son relevantes para la malaria concretamente los seres humanos, el mosquito Anopheles, naturalmente, que es el que porta el agente infeccioso, y el agente infeccioso, sí, propiamente dicho, un protozoo llamado Plasmodium, y todos estos componentes, en definitiva, han sido analizados genéticamente, ofreciendo una gran cantidad de oportunidades nuevas para desarrollar nuevas sustancias medicamentosas que nos permitan comprender cómo surge la enfermedad y cómo el organismo transmite esta infección. Así que, en definitiva, estamos hablando de una época muy importante en el estudio de la malaria. Hay dinero, nuevos hechos, un apoyo público, algo que no ocurría a mediados de los años 90.
Pero hay muchas otras enfermedades para las que necesitamos nuevas ideas y nuevo apoyo. Y esto, naturalmente, es una situación que ha sido reconocida de manera muy eficaz por una serie de fundaciones en lugar de gobiernos. Y una de esas fundaciones es la Fundación Gates, una fundación en la que he estado trabajando en los últimos años. Y una de las cosas que han llevado a cabo, un proyecto que me gustaría describirles en un par de minutos, es los desafíos en la salud internacional. Aquí habría una fotografía de un matemático muy elegante, David Hilbert, un matemático alemán que concretamente en el año 1900 definió lo que él consideró las 23 problemas más importantes en la matemática pendientes de resolver. Y esto los denominó los grandes desafíos de la matemática y desafió con su lista a los grandes matemáticos del siglo XX para resolver esos problemas. La mayor parte de ellos se han resuelto, pero no todos en el siglo pasado. Y lo que intentamos hacer a través de la fundación de Bill Gates es hacer una lista semejante de grandes desafíos o desafíos fundamentales que tienen que ser resueltos si queremos hacer un progreso o un avance significativo en la reducción de la enfermedad y la carga de enfermedad en el mundo. En el año 2003, en enero concretamente, Bill Gates hizo un anuncio en el Foro Internacional de la Economía, hablando de que iban a invertir más de 2.000 millones de dólares en la resolución de estos problemas. Y se creó una cooperación entre la Fundación Gates y el Instituto Nacional de la Salud. Y además yo fui presidente del comité que recibió sugerencias de científicos en todo el mundo, literalmente miles de sugerencias y de propuestas acerca de los desafíos críticos en el ámbito de la salud internacional y lo que tendríamos que pedir a la comunidad científica para superar estos problemas. A continuación, anunciamos 14 grandes desafíos en la revista Science. En los próximos años recibimos en torno a 400 propuestas para resolver estos 14 problemas y finalmente concedimos 43 becas con una cantidad que superaba 430 millones de dólares en científicos en muchos países, pero sobre todo en Europa, en Estados Unidos y en Asia, para poder hacer frente a estos problemas. ¿Qué ocurrió? Bien, en la última revisión que tuvimos, la última actualización, después de unos 3 años dentro del programa el año pasado, nos reunimos en Ciudad de Cabo y lo que hicimos fue ver los progresos que habíamos realizado y averiguamos que en algunos ámbitos habíamos conseguido un progreso muy rápido, nuevos modos de administración de vacunas, como por ejemplo, muy bien sabe, la administración de vacunas en el mundo en vías de desarrollo es difícil porque hace falta refrigeración y la refrigeración no está necesariamente disponible. Las vacunas generalmente se conservan en condiciones de refrigeración porque si no se vuelven ineficaces, se necesitan agujas, las agujas transmiten enfermedades. Y naturalmente también tenemos que utilizar vacunas múltiples y no una vacuna única, porque todavía no hemos aprendido cómo estimular la respuesta inmune de tal modo que nos permita cubrir con una vacuna una enorme cantidad de enfermedades. Pero al intentar constituir vacunas más eficaces para la población pediátrica, se han creado grandes avances significativos en este programa. También hemos sido capaces de encontrar y de averiguar modos para cambiar los vectores de los insectos, los vectores entomológicos que, por ejemplo, en el caso del mosquito Anopheles, de cómo transmitió un agente vectorial de la malaria y otros avances significativos. Pero estos avances fueron mucho más allá de los descubrimientos científicos que probablemente llevarían unos años para evolucionar y madurarse en forma de cambios en la manera de tratar las enfermedades en el mundo desarrollado. Pero lo que hizo fue incentivar una serie de colaboraciones internacionales que resultaron ser muy grandes e incluían científicos en múltiples países, incluyendo países en vías de desarrollo, y uno de los aspectos que creo que es más significativo de este programa es que estábamos construyendo capacidad investigadora en muchos países en vías de desarrollo y alentando a la gente en África, en Asia, en otros países y en otras partes del mundo donde la ciencia no es una fuerza mayor
y de esta manera practicaba la ciencia de manera más eficaz. Un aspecto sorprendente que probablemente sorprendió a la gente que pensaba que la ciencia no es algo competitivo es la gran cantidad de colaboración y de buenos sentimientos que se crearon entre los grupos que estudiaban, digamos, los mismos desafíos. Estos grupos ahora están trabajando mano a mano de manera muy eficaz para poder perseguir sus objetivos. Muchos de los temas que son presentados por la salud internacional suponen una serie de problemas éticos y morales en los que también tenemos que trabajar, como por ejemplo hicimos con algunos colegas de Canadá, y los modos en los que hacemos frente a estos hechos es algo muy importante, porque incluso los problemas más difíciles que son parte de culturas que no están acostumbrados a, digamos, principios científicos, pueden resolverse o al menos enfrentarse. Pero, evidentemente, hay que hacer frente a estos hechos utilizando el talento que existe en los países en vías de desarrollo. Para eso necesitamos entrenar, formar a más gente y crear potencial científico de investigación. Y uno de los hechos que probablemente que resume mejor y de manera más elocuente lo que he hecho y lo que he intentado expresar proviene de un artículo escrito hace algunos años por Ismail Sergeldin, un economista que ahora es director de la Biblioteca de Alejandría en Egipto. Y aquí probablemente tendríamos una imagen correspondiente a esta persona, pero lo que dijo hace algunos años es que la ciencia puede ayudar a alimentar a los más hambrientos, curar a los enfermos, proteger el ambiente, proporcionar dignidad y trabajo y crear espacio para el disfrute y la expresión personal. Es decir, una visión clara de lo que dije al principio, de una manera muy elocuente y bella. Sin embargo, la falta de oportunidad para controlar la ciencia, en definitiva, las posibilidades de una persona en un país pobre de que se convierta en un científico es de una en cada 100, que las posibilidades en torno a aquellas que podría tener una persona en Estados Unidos o en Europa. Por tanto, la falta de oportunidad para conocer la ciencia y las nuevas tecnologías acentuará la división entre los ricos y los pobres, lo cual es un problema evidentemente serio y claro. Pero un modo de resolver este problema es hacer algunas inversiones en partes del mundo en las que algunas condiciones, enfermedades, contaminación de las aguas, contaminación energética y otros hechos y otros problemas con las fuentes energéticas existen, y construir, digamos, mejores lugares para construir la ciencia. Así que me gustaría hablarles de un hecho que estaría aquí en esta fotografía y correspondería a un lugar en el país, en Mali concretamente, un país en África Occidental, anteriormente parte de Francia, una colonia francesa. La capital es Bamako. Y hace unos 20 años, los Estados Unidos, concretamente el Instituto Nacional de la Salud y la Agencia para el Desarrollo Internacional, construyó un centro de investigación y formación para la malaria, llamado MRTC, que aparecería en la fotografía que no podemos ver, y fue construido en Bamako y dirigido por científicos de Mali, formados y que trabajan ahí. Y aquí tenemos una imagen que muestra el avance científico en este país. Cuando las personas que trabajaban en el Centro de Formación e Investigación sobre la Malaria van a aldeas rurales para poder crear una serie de centros de investigación y proporcionan, digamos, una especie de clínica rural donde la gente puede vacunarse, y esto evidentemente supone ventajas significativas con lo que respecta a la formación proporcionada a estos científicos y estos trabajadores públicos. Y esto permite que el público en general sea educado sobre las vacunas y el modo en el que la malaria se transmite y muchas otras cosas. Otro modo de expandir el mundo de la ciencia es establecer institutos en países que, por ejemplo, tengan dinero y de alguna manera ampliar la influencia de estos nuevos institutos a personas en zonas circundantes. Un ejemplo, por ejemplo, de este hecho, o de este esfuerzo que naturalmente ha sido parte de mi actividad de los últimos años, fue el establecimiento del Instituto de Chipre. Naturalmente no creo que necesite decir a un europeo dónde está Chipre, pero aquí está España. Y aquí está Chipre. Esta isla tan pequeñita que apenas está en Europa realmente. Pero como bien sabrán, es un área que provoca ciertos enfrentamientos entre, por un lado, los griegos y los turcos. Pero finalmente en Nicosia, en la capital de Chipre, hemos creado una serie de institutos que han colaborado unos con otros para crear un gran instituto de la ciencia
porque si dibujamos esta especie de círculo de circunferencia en torno a Chipre, de varias millas de diámetro, nos daremos cuenta de que esto es una parte del mundo con bastantes problemas, que no tiene demasiado desarrollo científico y que se halla bastante cerca de Nicosia. Y nuestro objetivo, por tanto, era construir un centro apoyado por fundaciones no gubernamentales con dinero de la Comisión Europea y de otras fuentes. Y la idea era crear un centro de investigación que tratase temas de naturaleza, como por ejemplo la ciencia ambiental, la biología, la salud humana, la arqueología, la economía, y crear también un centro de formación, tanto de graduados como de posgraduados, y también previos al acceso universitario. Y este instituto tiene como objetivo atraer gente de toda esta zona periférica que circunda Chipre dentro de la carrera científica en los próximos años. Me gustaría concluir con una serie de comentarios al respecto de la compartición, compartir nuestro trabajo científico. Nuevamente, hallo también inspiración, esta vez no tenemos una inspiración fotográfica, porque la persona que realizó estas palabras murió antes de que la fotografía estuviera disponible, pero en el año 1836, el presidente, o digamos el director de la biblioteca del Museo Británico, dijo algo que me hace sentir de una manera muy especial después de más de un siglo. Un estudiante pobre, y naturalmente estamos hablando de un estudiante pobre en cualquier parte del mundo, gracias a las nuevas tecnologías, tendría que tener los mismos medios de poder hacer frente a su curiosidad en el aprendizaje, de seguir sus investigaciones racionales, de consultar las mismas autoridades y de hacer frente a las investigaciones más complejas como la persona más rica que haya en el reino. Y esto naturalmente era una declaración de principios en aquella época en la que el aprendizaje generalmente solía estar confinado y limitado a los más ricos y a los más, aquellos que tenían más dinero y pertenecían a las clases más altas en el Reino Unido. Pero la era digital ciertamente hace estas aspiraciones posibles y hace posible también realizar un par de cosas que son absolutamente extraordinarias para todos nosotros que hemos realizado ciencias hace ya mucho tiempo. La primera es la creación de una especie de biblioteca o un archivo de carácter digital absolutamente óptimo, porque contiene todos los trabajos publicados, que serán publicados o que están siendo publicados en el ámbito científico, y realizar cualquier copia de cualquier artículo para que sea disponible gratuitamente a cualquier persona. Y un ejemplo de esta biblioteca que está en formación dentro del Instituto Nacional de la Salud es el centro PubMed. Además, lo que queremos es distribuir de manera universal nuevas obras, nuevos trabajos en un proceso conocido como publicación en acceso abierto, naturalmente un coste que es apoyado por la agencia que apoya la investigación y no por la venta de suscripción. Hay gran cantidad de beneficios. Esta actividad permite equidad, permite a los países en vías de desarrollo que desarrollen su ciencia, porque pueden tener la información más reciente a su disposición, producen mejor ciencia, porque nos podemos sentar ahí frente al computador y ver todo lo que se ha aprendido y se ha descubierto en el mundo e intentar hacer algo de ello y sacar algún tipo de sentido. Además, naturalmente, también reduce los costos, porque evidentemente no tenemos que imprimir en papel o tenemos que enviarlas por correo electrónico, o una gran cantidad de los beneficios de las publicaciones actualmente se limita, pero hay obstáculos para poder alcanzar, como por ejemplo algunos intereses intestinos bastante enraizados en las compañías editoriales, e incluso también hay algunos científicos que tienen un margen de beneficios bastante considerables, naturalmente incluso más altas que en cualquier otra industria, en torno a un 30%, y la gente que hace estos beneficios naturalmente no quiere abandonarlos tan fácilmente. Además, después también hay, digamos, normas culturales dentro de la cultura científica y la comunidad científica que saben que demasiado valor se suele dar a la publicación, en la que se publica más allá de la naturaleza de la publicación o del artículo que se ha producido, y esto hace realmente difícil cambiar el modo en el que la publicación científica se realiza. Y además también hay preocupaciones de carácter financiero, como por ejemplo el hecho de que este modelo de acceso abierto sea un modelo de negocio viable. Yo pienso que basado en la teoría y en la evidencia lo es, pero naturalmente me gustaría señalar que el obstáculo no es la tecnología. La tecnología ya existe para hacer esto, para poder hacer que la publicación científica se convierta en algo significativamente diferente y mucho más equitativo.
El desafío que hacemos frente, si queremos tener esta especie de monasterio como aquellos que había en la época medieval y probablemente algunos de los archivos que existen, por ejemplo, en la posada en la que estoy ahora, o bien si queremos que estén disponibles en la nueva biblioteca de Alejandría, fotografía que naturalmente no tenemos aquí. Y ahora no soy capaz de seguir adelante. Hay algo aquí que va mal. Anybody know how to use a PC? ¿Cómo utilizar un PC? So it's, Well, Eagle. okay, well, I've been doing this. That's yeah, perfectly it's fine. supposed to work here. Well, all right. Okay, So, you can try with the all arrow right, then. we'll try it. Okay. Bien, simplemente hacer decir algo que es obvio. Un beneficio obvio de lo que estamos proponiendo es que la gente que está intentando trabajar en los países en desarrollo como en Zimbabue ahora tiene acceso a la investigación científica como yo lo hago en el centro en el que trabajo en vuestras universidades. Me gustaría también mencionar un esfuerzo en la publicación en acceso abierto en el que están involucrados y es probablemente, digamos, la última cosa sustancial que voy a decir en mi presentación, y es que hemos comenzado una compañía privada llamada la Biblioteca Pública de Ciencia, PLOS, que es en definitiva una especie de intento de construir esta biblioteca pública para el sistema de salud nacional, pero sin embargo, naturalmente esto no era posible hasta que la mayor parte de las revistas y las publicaciones vieran el potencial del modo en que el Internet podía cambiar el modo en que se realizaba la labor editorial. Así que recurrimos a la Fundación Moore y otros filántropos para poder comenzar con nuestra actividad y esta especie de publicaciones en acceso abierto, proporcionando su contenido a todo el mundo de manera inmediata. Así que comenzamos con publicaciones muy conocidas, como puede ser PLOS Biología y PLOS Medicina, y después creamos una serie de publicaciones comunitarias que tratan temas específicos, como por ejemplo la biología computacional, las enfermedades infecciosas, y más recientemente también una publicación para enfermedades tropicales no tratadas o desconsideradas, y más recientemente también desarrollamos una publicación muy importante llamada PLOS One, que tiene la capacidad de permitir la interacción entre los autores y los lectores y estimular la discusión y el debate a través de los artículos científicos. Y esto ciertamente es una publicación que es absolutamente poco convencional en muchos aspectos, pero que además ha sido muy atractiva para personas que, digamos, consideraban que las publicaciones tradicionales eran bastante frustrantes, y ahora estamos publicando unos 200 artículos por mes y el coste es aproximadamente $1,000 y pico, así que si alguien no puede hacer frente al pago, aceptamos los artículos en primer lugar y luego se nos paga aproximadamente un 90% de los casos. Esto está disponible en la red para todos. Y no hace falta, digamos, una publicación en Internet y simplemente una conexión y conectarse a www.plos.org y ver cómo funciona esta publicación y cómo funcionará en el futuro. Bien, ha habido una serie de modos en los que parece bastante claro que el mundo se mueve mucho más rápido de lo que hacía antes, hacia, digamos, publicaciones en acceso abierto y bibliotecas digitales en acceso abierto. Y sé que todos tenemos hambre, así que voy a intentar resumir, pero muchas de las agencias que nos subvencionan han reconocido que si quieren apoyar la ciencia a través de la inversión de cientos de millones de dólares en la ciencia, también les gustaría hacerlo para asegurarse de que el trabajo por el que están pagando sea visible para todo el mundo, porque el trabajo se convierte en algo más valioso si es más accesible. Así que cada una de las investigaciones desarrolladas con fundaciones a través del Consejo de Investigación Europeo y el Reino Unido y el Centro de Investigación y Fundación de Investigación, el Reino Unido, han proporcionado su apoyo a la creación de este tipo de publicaciones en acceso abierto. Además, incluso ahora el Instituto Nacional de la Salud ha sido
ordenado por parte del Congreso americano para que haga accesible estas publicaciones en un plazo relativamente corto, y su disposición a través del prestigio, naturalmente, de este tipo de periódicos de acceso abierto que tienen, digamos, estos factores de impacto que parecen tan importantes en las instituciones europeas. El impacto de las publicaciones también es algo que ha llevado a un aumento de la aceptación por parte de la comunidad y, en definitiva, el acceso abierto asegura progresos y avances en el futuro. Finalmente, algunas palabras sobre el apoyo político, porque en líneas generales, con la excepción de algunas fundaciones muy grandes como las fundaciones, como la fundación de Bill Gates, la mayor parte de nosotros somos siervos del gobierno, que naturalmente estos son los que proporcionan los fondos. Y luego sabemos igualmente en el caso que el Consejo de Investigación Europeo y cualquier otro tipo de consejo de investigación dentro del ámbito de la Unión Europea, o en el caso del Instituto Nacional de la Salud, en el gobierno federal americano, o las iniciativas de los estados, naturalmente requiere una financiación y una subvención de carácter gubernamental para que tengamos un presupuesto con el que trabajar. Hemos tenido algunos avances considerables como resultado de, digamos, la defensa de este tipo de investigación que mi comunidad de científicos realiza, doblando, por tanto, el presupuesto para el NIH, para el Instituto Nacional de la Salud, y aumentar también las fundaciones que dan dinero a estas actividades, como por ejemplo las actividades del Consejo de Investigación Europeo o la Fundación Gates. Pero necesitamos que aquellas personas como ustedes, que son científicos, hablen a vuestros vecinos y expliquen la importancia de la ciencia para el avance económico, para tratar con enfermedades y resolver enfermedades que experimentan los seres humanos y que crean problemas económicos y problemas sociales y, en definitiva, para la vida. Así que, a modo de resumen, lo que he intentado explicarles hoy aquí es que el mundo sí que tiene gran cantidad de problemas acuciantes. Nuestras vidas, naturalmente, son como son, pero no sabemos lo que pasará con la generación futura. Incluso a día de hoy, cada vez la vida se convierte en algo más problemático y la ciencia probablemente será el único vehículo para la resolución de estos problemas. En segundo lugar, también tenemos que aumentar las oportunidades de éxito como científicos para hacer que el mundo se convierta en un lugar mejor, en el que vivir de mejor manera, intentando encontrar un equilibrio entre la población humana tan amplia y los recursos limitados en el mundo. La ciencia necesita naturalmente ser practicada no solo por aquellos como nosotros que tenemos la suerte de vivir y nacer en una sociedad avanzada, sino naturalmente también realizar ciencia en países que se hallen en una situación económica más baja o inferiorizada. Pero además necesitamos el apoyo público para conseguir recursos cada vez más amplios, y esto es lo que requiere la ciencia para poder seguir avanzando. Y todos necesitamos encontrarnos en lugares como este para hacer posible que estos argumentos lleguen más allá. Así que muchas gracias por venir aquí y haberme escuchado. Muchas gracias por su esfuerzo. Es tarde, pero si tenéis alguna pregunta, alguna duda, me imagino que los restaurantes podrán esperar hasta las 10. Muchas gracias. Ahora sabemos por qué motivo la ciencia es importante, sin duda. ¿Temos alguna pregunta? ¿Quere facerlle? ¿Alguén que quere preguntar algo? They are all very shy. Para romper el hielo. Hay varias preguntas que vienen a mi mente. Una de ellas es que definitivamente había algunas personas que podrían decir que la ciencia evidentemente puede ayudar para desarrollar soluciones para los países en vías de desarrollo. Pero la mayor parte, digamos, de los problemas sanitarios o de los avances sanitarios todavía no se han traducido en ventajas para estos países. Así que tal vez el tema más urgente es probablemente darles comida primero y después dejar que desarrollen la ciencia. No sé si realmente entiendes lo que quiero decir o si a lo mejor estoy siendo suficientemente claro. Sí, entiendo lo que quieres decir. Me gustaría decir un par de cosas respecto de esto. Este tema de
El orden de los acontecimientos en el desarrollo económico ha sido un hecho muy controvertido durante muchos años. Cuando yo era estudiante y estaba, por tanto, en un programa político internacional como una especie, digamos, de representante de la escuela médica en la que estudiaba, la teoría en aquel entonces es que no tenía sentido mejorar la salud en los países en vías de desarrollo. Lo que había que hacer primero era desarrollar, digamos, un sistema político más fortalecido, mejorar su economía y posteriormente la ayuda vendría en adelante. La gente tendría dinero y tendría salud. Pero parece claro, después de muchos estudios desarrollados y estudios apoyados por gente como Jeff Sachs, e incluso por personas como, digamos, una comisión en la que yo estaba trabajando en la OMS, que trataba el tema de la macroeconomía y la salud, que ciertamente hay que mejorar la salud antes de que se pueda mejorar la economía. Y digo esto no para, digamos, de alguna manera contradecir tu comentario, pero no hay duda de que si no se mejora la asistencia sanitaria y el estado sanitario en general de estos países, ciertamente no habrá gente que esté disponible para hacer que las economías funcionen. Es obvio que si se va a un país como Mali y se intenta crear una infraestructura científica tan, digamos, evidentemente tan fuerte o tan poderosa como la que podemos tener en España, en el Reino Unido, en Estados Unidos, pero, al menos desde mi experiencia, al ir a países como Mali, con un gasto relativamente bajo para ese país, un gasto naturalmente por Estados Unidos que proporciona becas a este centro en la capital de Mali, ha cambiado las actitudes de la gente en esos países en lo que respecta al futuro. Ha cambiado el modo en el que hacen frente a la enfermedad, concretamente a la malaria. Y me gusta utilizar esto como un ejemplo de un problema local que puede ser no resuelto, pero al menos reducido en su gravedad, cambiando el modelo de relación, la relación entre Mali y el resto del mundo. Mali ahora es un, digamos, elemento, un centro básico en África para la investigación de malaria, pero no es un centro en África para ninguna otra cosa. Todo el resto de personas se centran en África del Sur. Pero, sin embargo, si queremos hacer que estos países intenten llegar a algún tipo de estándar de investigación, incluso si es un estándar africano, es muy importante realizar alguna inversión en la actividad científica en estos países, reconociendo que probablemente es más importante conseguir naturalmente servicios agrícolas, de ganadería y servicios básicos para conseguir que su avance sea más rápido. Pero en cualquier caso, al mismo tiempo, se puede invertir en la ciencia, porque la ciencia tiene una ventaja sobre muchas otras actividades de este mundo. Los científicos en general hablan la misma lengua, y con eso no quiere decir inglés, quiere decir que entienden el modo en que la ciencia se lleva a cabo. Y tener conexiones entre los científicos, entre diferentes países, también nos permite desarrollarnos en gran medida, sobre todo en continentes como el africano, donde siempre ha habido problemas de carácter tribal e incluso rivalidades nacionales que han impedido el progreso de manera generalizada. ¿Máis preguntas? Alguén que se anime, ahora que Anxo rompiu o seu? Well, good night. Buenas noches. Ahora que existe una batalla política en los Estados Unidos, una campaña política que se está llevando a cabo, ¿qué piensa sobre el sistema sanitario, la asistencia sanitaria y el sistema público en los Estados Unidos? Como naturalmente ya he mencionado previamente, que usted estudió en un centro educativo público, y si piensa que esto puede cambiar, es que la gente de manera general en los Estados Unidos pueda tener acceso a la asistencia sanitaria de una manera diferente, comparativamente a, digamos, las situaciones que usted vivía como estudiante. No sé si se pregunta sobre la educación o la asistencia sanitaria o a través de sobre la política en general en el año 2008. Bueno, yo he escuchado una discusión sobre los cambios en lo que respecta al sistema de asistencia sanitaria de manera universal en los Estados Unidos, y una discusión sobre también los centros educativos públicos, y me gustaría saber su punto de vista sobre estos temas. Sí, el sistema público de educación es un sistema que puede resolverse probablemente con mayor facilidad que el sistema sanitario. Podemos hacer una inversión relativamente modesta, simplemente invirtiendo dinero, digamos, en los salarios de los profesores y sobre todo profesores de ciencia, y mejorar la situación de nuestras escuelas. Ya ha ocurrido, por ejemplo, en algunas de las mejores escuelas en el país para la formación de científicos,
que son escuelas públicas, donde las inversiones se han realizado y se ha permitido que estos profesores de ciencia recibiesen salarios decentes, si hubiera, digamos, programas especiales y las escuelas médicas trabajasen mano a mano con institutos, ferias de ciencias, la feria Intel, y en definitiva estamos consiguiendo avanzar considerablemente, pero existe un problema más bien sutil, que es formar a la gente no para que sean científicos, sino simplemente para ser hábiles con la técnica. Por ejemplo, ser capaces de manejar un Mac y manejar un PC. O, por ejemplo, también ser capaces, yo qué sé, de extraer una muestra de sangre o trabajar, por ejemplo, en un servicio de radiología. Es decir, tecnología básica que no estamos formando a la gente para utilizar, con lo cual también es necesario hacer eso por tanto, recurriendo a gente, por ejemplo, de la India, de Europa, para hacer cosas que deberíamos hacer con nuestros propios ciudadanos. Pero la crisis sanitaria sí que es una muy importante, porque naturalmente los candidatos demócratas tienen, digamos, plataformas muy similares en las que quieren expandir la asistencia sanitaria disponible, sobre todo para gente que está cada vez menos cubierta por el servicio de asistencia sanitaria público. Pero naturalmente el motivo por que la situación ha empeorado en los últimos 10 años aproximadamente es porque las compañías ya no son capaces de adquirir una cobertura sanitaria a través de los seguros medios. Lo más caro, naturalmente, la asistencia sanitaria en Estados Unidos, mucho más que un coche para los empleados. Así que naturalmente estos costos adicionales han hecho que las empresas no paguen estos seguros y naturalmente la mayor parte de la gente expuesta necesitaban algún tipo de cobertura por parte de un programa nacional. Pero para la gente que dirige, digamos, hospitales altamente especializados como el nuestro, comprendemos que existe, digamos, también una crisis potencial advenediza, porque el costo de la asistencia sanitaria va a ser de alguna manera controlado y esto nos va a impedir utilizar, digamos, las herramientas o las terapias más avanzadas científicamente. Y esto naturalmente va a suponer reestructuraciones muy radicales del modo en el que desarrollamos nuevas terapias y se permite a ciertas personas que obtengan beneficios económicos de ello. Así que si necesitamos una asistencia sanitaria para todos, la sociedad también tiene que reestructurarse de una manera bastante dramática y considerable. Así que es una pregunta importante para los Estados Unidos. Y ciertamente ha sido un problema político entre Clinton y Obama, porque naturalmente tiene que ver con un número bastante restringido de personas, mientras que, sin embargo, la asistencia sanitaria universal es lo más importante, porque no existe nada como un sistema sanitario de cobertura universal que pueda implementarse obligatoriamente. Así que, naturalmente, el gobierno tendrá que tomar decisiones a este respecto. Question over here. Disculpe, no sé hablar inglés. En relación co sistema de ciencia abierta... Disculpe, en relación co sistema de ciencia abierta y en otro sentido, desde la Universidad de Santiago de Compostela se está potenciando la protección dos resultados de investigación mediante patentes para tratar de convertir estos resultados en beneficios sociales y económicos. A pregunta concreta es, ¿se debe o no fortalecer o sistema de patentes como forma de recuperar recursos da investigación? Gracias. Gracias por la pregunta, porque me gustaría expresar con gran claridad que el tipo de sistema editorial que yo defiendo es completamente independiente del sistema de patentes. Y naturalmente me gustaría volver a esto posteriormente, pero otro tema de confusión frecuente es que la publicación en acceso abierto utiliza todas las herramientas que ya sabemos, como gran parte de digamos, las publicaciones rechazan todavía un 95% de las publicaciones que se presenten y todavía sigue habiendo este tipo de revisión. Y esto está patentado, evidentemente. Está claro que las instituciones como la suya o como la mía propia tienen una política muy agresiva en lo que respecta a la propiedad intelectual y a su protección, y esto es un argumento un poco complicado de sostener. Me gustaría decir que el elemento más importante aquí, el elemento clave, es un uso sensato de las herramientas de propiedad intelectual. Frecuentemente,
las universidades se acaban convirtiendo en instituciones un poco avariciosas que defienden absolutamente todas las ideas que generan y todos los materiales y productos que generan y de alguna manera arriesgan o ponen en riesgo el sistema de investigación. Yo cuando estaba en el NIH realicé una investigación sobre este hecho y parecía bastante claro que la mayor parte de las universidades no consiguen dinero, sino que lo pierden más bien debido a la formación de sistemas de patentes muy agresivos. Y además de ello, las universidades naturalmente tienen mayor problema para el intercambio científico que las compañías porque se vuelven excesivamente proteccionistas. Pero sin embargo también ha habido éxitos significativos, como por ejemplo en el Centro Memorial, que fue uno de los beneficiarios más importantes de una serie de patentes sobre la salud universitaria, concretamente a través de, por ejemplo, la creación de un patente para una hormona empleada en la quimioterapia que desarrollamos en torno a aproximadamente unos 7 millones de dólares o 70 millones de dólares todos los años para nuestra institución gracias a esta patente hormonal. Pero en cualquier caso, es evidente que estamos alentando a las compañías para crear licencias sobre estos productos e intentando crear, por tanto, digamos, una propiedad intelectual que sea protegida. Por tanto, pienso que hay motivos para continuar protegiendo la propiedad intelectual, pero también me gustaría alentar que las políticas que se adopten para hacerlo se efectúen por personas que reconocen que muchos descubrimientos realmente no tienen valor comercial y que si son protegidos, naturalmente también tiene que haber licencias de manera no exclusiva cuando sean utilizados por otros integrantes de la comunidad académica y que sean accesibles sin ningún tipo de burocracia o retrasos, porque desafortunadamente algo que ha ralentizado la investigación científica en los últimos años ha sido un esfuerzo excesivamente agresivo en la protección de la creación intelectual a través de las instituciones académicas, lo cual es absolutamente independiente del esfuerzo de publicación de acceso abierto. Pero me gustaría decir algo a este respecto, que una de las cosas que ha alentado a las personas al intercambio de material de investigación es lo que denominamos acuerdos de transferencia de materiales científicos. Y algo que intentamos hacer en nuestras publicaciones en el futuro es tener un sistema, es decir, como por ejemplo, imaginemos que se ha descrito un nuevo animal o un nuevo gen, simplemente hay que hacer clic en la pantalla y aparecerá un formulario. Se hará clic en la parte donde dice yo estoy de acuerdo y se paga $50 para que se nos envíe este material a través de una tarjeta Visa y podemos hacer que esto sea posible de una manera mucho más rápida y eficaz. Así que esto podría ser un uso adicional e interesante de acceso o de publicación en acceso abierto en Internet, pero que haya que hacer un pequeño pago para ciertos materiales específicos y si queremos una transferencia a través de un acuerdo entre instituciones. ¿Hay alguna otra mano? ¿O nos vamos a comer entonces? Gracias por vuestra paciencia y he disfrutado mucho esta velada. Muchísimas gracias.